Bueno, sí. Bueno, ok. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Por favor, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los tesalonicenses. Y me prestas el control para ir poniendo las imágenes. Muy bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y cuando lo vayamos encontrando, por favor, quiero pedirles me acompañen poniéndose en pie para que podamos darle lectura a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, 13 al 18. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. ¿De acuerdo? ¿Muy bien? Ok. Dice la palabra de Dios así, conforme lo vayan encontrando, si quieren ponerse en pie, así vamos a saber que todos tienen la cita. Si hay alguien que no tenga una Biblia, por favor, levante su mano, ahorita vemos la manera de acercarle una palabra de Dios, la palabra, ¿sí? Muy bien, dice la palabra de Dios así, acompáñenme con la vista, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado para la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a orar. ¿Les parece? Les invito a inclinar su rostro y vamos a platicar con nuestro Señor. Oramos. Señor y Padre, Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por tu iglesia vive. Porque, Padre, sin duda tú tienes grandes cosas, Señor, que manifestar y mostrarnos durante este 2023. Padre Dios Todopoderoso, es mi oración en este momento, que conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia, hables a nuestros corazones y que podamos entender, Señor, tu programa que tienes para el futuro. El programa para cada uno de nosotros, Señor, que somos tus hijos. Es mi oración, Señor, en este momento, que conforme a tu voluntad, hables a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, gracias. Muy bien, gracias por ayudarme con las sillas. Hemos estado hablando a partir del primer domingo de enero sobre el programa y el plan que Dios tiene para su iglesia. Programa y plan del futuro de su iglesia. Y cuando introducimos este tema tan importante, dijimos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe vivir en el presente siglo solamente con tres características. Una, vivir sobriamente, que no es otra cosa que tener una mente clara, nítida de lo que estamos viviendo. Segundo, vivir justamente, que no es otra cosa más que darle a las personas lo que a ti quisieras que te dieran, actuando de esa manera justa. Y por último, vivir piadosamente, que no es otra cosa más que vivir con devoción a Dios. Así introdujimos. Después dijimos que si querían que les adivinara yo el futuro, ¿no? Y podemos adivinar el futuro. Entonces pregunté si alguien ya había revisado su horóscopo para el 2023. Pregunté si alguien había consultado ya la bola de cristal. Y entonces me atreví a decirles: déjenme adivinarles el futuro con la palabra de Dios.
Y es la palabra de Dios la que introduce el plan de Dios para el futuro de la iglesia, para el futuro de cada uno de nosotros. Y necesitamos meternos a la palabra de Dios para conocer lo que Dios tiene programado para su iglesia en tiempos tan difíciles y complicados como los que estamos viviendo. Y eso es una realidad. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Y hay evidencias, hay señales, hay eventos que ya se están dando, que lo único que tenemos que hacer es reconocer lo que está sucediendo. Ahora bien, la semana pasada les presenté este cuadro. Es un cuadro sumamente interesante y dije, bueno, vamos a dividirnos. Y la semana pasada hablamos del tiempo de la iglesia. Aquí está la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nace la iglesia en Hechos capítulo 2 y estamos viviendo el tiempo de la iglesia. Y preguntamos, ¿qué debe esperar la iglesia viviendo tan complicadamente? Y dijimos claramente que había dos evidencias de la iglesia que caracteriza, porque así como vemos la iglesia el día de hoy, la palabra iglesia es descriptiva. Un grupo de personas, una asamblea de personas que se reúne para conocer y saber más de Dios. Pero no sabemos la calidad de personas que están. ¿Sí me explico? No sabemos en este momento qué personas en un momento dado, yo veo sus caras, su rostro, pero yo no veo su corazón, quiénes son realmente hijos de Dios y quiénes no. Y entonces en esa decíamos, si queremos identificar a la iglesia el día de hoy, la podemos identificar como una iglesia verdadera, con doctrina sana, que es consagrada, comprometida y tiene un fruto. Pero la otra es la iglesia organizada, y su característica es apóstata, que está renunciando a su fe, es superficial, es autocomplaciente y hay una mezcla de doctrinas y su futuro está evidenciado por un juicio. Un juicio que se va a evidenciar en este tiempo, durante lo que nosotros conocemos o hemos escuchado hablar como tribulación. Un tiempo difícil de llevar. Un tiempo difícil de llevar. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Muy bien, según el cuadro que vimos, hoy nos vamos a concentrar a esto específicamente, a el rapto. No es ese concepto de que nos vemos al rapto, no. O nos vamos a ver o no nos vamos a ver. Entonces, vamos a concentrarnos a este periodo, el rapto, y lo que acabamos de leer se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 en adelante. Es lo que acabamos de leer. ¿Qué cosa es el rapto? Es lo que vamos a tratar de descubrir hoy en la palabra de Dios. Miren, yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar con una persona que está a punto de morir. ¿Sí? ¿Sí han estado? ¿Sí? Para quienes han estado cerca de una persona que está a punto de morir, ¿sus palabras son importantes? ¿Sí o no? Muy importantes, ¿no? Entonces siempre son importantes escuchar las palabras que alguien va a morir en breve. Y no quiere decir que las palabras de Jesús son de las más importantes. Porque precisamente las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de morir, empezó a hablar con sus discípulos y les dice algo. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, no pierda por favor Primera de Tesalonicenses. Y en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 33,
Juan, no primera de Juan, es Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 33. Miren lo que les dice a sus apóstoles. Está a punto de ser crucificado el Señor Jesucristo. Y entonces le dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo. En pocas palabras les está diciendo: hey, me voy a ir. Ya no voy a estar con ustedes. Había estado con sus discípulos 3 años. Y dice: hijitos míos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo. Me van a buscar, pero como les dije a los judíos, así se los digo ahora a ustedes: a donde yo voy, no pueden ir ustedes. Entonces más adelante les dice: un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros, y en esto van a conocer que todos son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Y luego le dice: oye, ¿a dónde vas? Imagínese, por favor, trate de imaginar la escena. El Señor Jesucristo había invertido 3 años de su vida con estas personas y de repente le dice: hey, ya no voy a estar con ustedes, ya me voy. ¿Qué creen que haya pasado en el corazón de estas personas? Angustia, desesperación. ¿A dónde vas? Oye, espérame, invertimos 3 años de nuestra vida contigo, dejamos de ser pescadores, dejamos de ser muchas cosas por estar contigo y ahora simplemente te vas. Esa sensación de vacío, esa sensación de abandono, te vas. Y entonces es cuando el Señor Jesucristo da la primera referencia de su programa futuro. Y les dice ahí en Juan 14, versículo 1 y 2, dice: no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, escuchen bien, y os prepararé lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren, yo no sé si han de haber dado de piruetas los apóstoles o qué hicieron, pero sin duda les trajo mucho consuelo decir: oye, ya me voy, pero me voy a ir y voy a regresar. ¿Sí se puede dar cuenta? Qué consuelo tan grande han de haber tenido los apóstoles cuando les dijo: me voy a ir, pero voy a regresar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mire, muchos cristianos creen que el Señor va a regresar. ¿Sí lo creemos así o no? Amén. Muchos cristianos creen que va a regresar, pero en 2 etapas. Primero va a venir en el aire, dice. Va a regresar corporalmente, va a estar en el cielo, viene corporalmente, se detiene ahí y su iglesia va con él. Es lo que conocemos como el rapto. Primero viene por su iglesia, por todos los santos que creyeron en él, muertos o vivos, ahorita lo vamos a ver. Y la segunda etapa viene y ya llega hasta la tierra, pero viene con los santos, con su iglesia. Primero viene por su iglesia y después viene con su iglesia. Entonces es importante que podamos entender esto, porque dice: viene primero en el aire por su iglesia, se lleva a los suyos de este mundo, muertos o vivos, y después regresará con su iglesia, con todos los santos, a establecer su reino por 1000 años, terrenalmente hablando. ¿Ok? Ahora, mis amados hermanos, esto es un tremendo misterio. ¿Quién irá? ¿Quiénes son los que van a ir con el Señor? ¿Quiénes son esta iglesia que va a ir con el Señor? Porque hablábamos anteriormente que hay 2 tipos de iglesia: la iglesia verdadera y la iglesia organizada. La iglesia verdadera es la que tiene buena enseñanza, es consagrada, comprometida y lleva fruto.
La iglesia organizada es aquella que solamente se organiza, es superficial, autocomplaciente, una mezcla de diferentes doctrinas, fruto no tiene y por lo tanto va a haber juicio. La pregunta interesante aquí es, mi amado hermano, es ¿a qué iglesia perteneces tú? No estoy diciendo, mi amado hermano, si eres miembro o no de la iglesia de Vive Iglesia. ¿A qué iglesia perteneces tú? ¿A la iglesia verdadera o a la iglesia organizada? Y deberías preguntarte, oye, ¿estoy llevando fruto? ¿Recuerdan cuando vimos el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 2, versículo 5:23, perdón? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Eres amoroso? ¿Eres paciente? ¿Eres benigno? Y ahí nos podemos seguir. Entonces, si tú a esas respuestas o a esas interrogantes determinas no, mi amado hermano, tú no perteneces a una iglesia verdadera, perteneces a una iglesia organizada. Perdóname, pero así es. Ahora, vamos a referirnos un poco más a esto, al concepto. ¿Quién irá? Miren, el Señor, dice la Biblia, es esposo de la iglesia. La iglesia es su novia, es su esposa. Es la que dice la palabra, se la va a presentar un día santa, gloriosa y sin mancha. ¿De acuerdo? Y el esposo quiere que su esposa esté con él. Y por eso dice claramente, estoy preparándoles un lugar para que donde yo estoy y esté, ustedes también estén. Él les aseguró que la iglesia verdadera estaba preparándoles ese lugar, les aseguró a sus discípulos que regresaría y estarían con él. ¿Pero qué creen? Él no dijo de ninguna manera cuándo. Quien se atreva a decir mañana viene Jesucristo, mi hermano, tómelo como falso maestro. Nadie sabe. La palabra de Dios dice claramente que ni siquiera los ángeles saben cuándo va a venir el Señor. Ahora, ¿por qué creen ustedes que no puso fecha ni nada de eso? ¿Por qué creen? ¿Porque el Señor quiere sorprendernos? ¿Creen ustedes eso? ¿Que quiere sorprender? ¡Ah! Mi hermano Jorge, ya te caché, ¿dónde andas? ¿Sí? ¿Así quiere? ¿Quiere sorprendernos? ¡Ah! Humberto y Erika, como están peleando otra vez, ¿no? ¡Ah! Ya me los caché. ¿Creen que eso? No. No quiere sorprendernos así. Él quiere que estemos alertas y atentos todos los días, mi amado hermano. Que estemos preocupados en estar creciendo, que estemos ocupados llevando fruto. No, él no le interesa saber si en un momento dado estamos llevando vidas fracasadas. Él quiere saber que estamos esforzándonos por cada día ser mejor y más parecidos a Él. Eso es lo que quiere ver el Señor, quiere ver fruto. Entonces no nos dice cuándo. Ahora, esto es un misterio, dice la palabra de Dios. Este concepto de misterio acerca de la iglesia es muy importante porque un misterio es un secreto de Dios conforme a su propósito divino que lo va a revelar en algún momento. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, porque el Señor Jesucristo lo reveló en su palabra. Miren, los griegos, ellos creían en la inmortalidad del alma, pero no creían en la resurrección. Y entonces Pablo fue a compartirle a la iglesia de Corinto que está en Grecia y les fue a compartir lo que estaba sucediendo. Pero ellos, como no creían en esto, Pablo tuvo que enseñarles lo que era verdaderamente lo que iba a pasar en el plan futuro de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, acompáñenme. Vamos a leer unos versículos que son muy interesantes. Versículo 51, Primera de Corintios capítulo 51. ¿Sí? Y en Primera de Corintios capítulo 51, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, ¿sí? Me equivoqué, dije capítulo 51, no es, ¿no?
Capítulo 15, versículo 51. Mire lo que le dice el Señor a la iglesia de Corinto. He aquí os digo un misterio. ¿Les digo un secreto? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quiere reducirlo a 2 palabras? Hey, les voy a decir un secreto. Todos vamos a resucitar y los que no hayan muerto van a ser transformados. Van a cambiar. Entonces, ¿cómo es que va a suceder esto? Cristo ya había resucitado y les dice, todos aquellos que crean en Él, todos aquellos que creen en mí como Salvador, van a resucitar aunque hayan muerto cuando Cristo venga en el aire. Van a resucitar. Así es que por favor, no se alarmen, no van a resucitar como esas famosas películas que vienen los zombies, ¿no? Y caminan así. No, nada de eso. Van a resucitar con un cuerpo glorioso, hermoso. Ahora, la Biblia no dice si vamos a ser iguales como somos ahorita, pero vamos a tener un cuerpo glorificado para estar con el Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces vamos a ser unos resucitados si es que morimos en el Señor y otros van a ser transformados si es que cuando venga el Señor estemos en vida todavía. Pero esto va a suceder en este misterio. Dice, no todos morirán, van a ser 2 acciones. La primera, hay quienes no morirán, porque van a estar en vida y van a ser transformados. Y hay otros que van a ser resucitados. Mire, leemos más adelante, versículo 52. Escuche. En un momento, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar que morimos. Una de 2, o nos creman, o nos incineran, o nos entierran, cualquiera de las 2. Dicen, oye, espérame, pero es que el incinerar no está en la Biblia. Espérame, Dios es tan soberano y poderoso que puede levantar de las cenizas tu cuerpo. Aunque esté en la tierra, que te hayan, sepultado, inhumación, también Dios es poderoso para levantarte de ahí. Y los huesos, todo ahí derruido, todo podrido, todo lo va a levantar el Señor y te va a dar un nuevo cuerpo. Entonces dice, no, van a resucitar, van a transformarse y no van a morir eternamente, resucitados y transformados. Versículo 53, porque es necesario, ojo, es una necesidad, que esto corruptible, lo muerto, se vista de incorrupción y viva. Esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, cuando el Señor regrese, voy a irme acá, los que murieron en este tiempo resucitarán, los que estemos vivos o estén vivos en este tiempo se transformarán e irán con el Señor. Mi amado hermano, esto es el rapto. Esto es el arrebatamiento, resucitados y transformados. No morirán, o mejor dicho, no verán corrupción los que estemos vivos, sino van a sufrir una transformación. Serán vestidos de inmortalidad. Ahora, podemos ver algunas características muy prácticas de esto y son particulares de este grandioso evento. La primera es que dice, es una incógnita. Nadie sabe cuándo. Y en Mateo capítulo 24, versículo 36, no lo lea, dice, ni los ángeles saben cuándo va a suceder, sino solo mi Padre en toda su potestad. Solamente Él. Así es que, mi amado hermano, no sabemos cuándo va a venir, pero sí sabemos que va a venir y con evidencias que va a venir. La segunda evidencia, no sabemos cómo va a ser, porque obviamente, esta es una incógnita, pero déjeme decirle que también, además de ser una incógnita, va a ser instantánea.
Acabamos de leer, en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser rapidísimo. Es una incógnita, es instantánea, pero mi amado hermano, es inminente. La palabra inminente quiere decir, va a suceder algo y no hay absolutamente nada que lo cambie. Así va a ser, así va a ser. No lo va a cambiar absolutamente nada. Ahora, ¿por qué digo esto que no lo va a cambiar absolutamente nada? Porque miren, se habla de muchísimos tratados, se habla de muchísimos acuerdos que hoy la humanidad está haciendo para postergar la guerra. La guerra no se va a postergar, la guerra va a venir. Lo que quiere decir el Señor es, miren, haya guerra o no haya guerra, yo voy a venir. Es inminente. Es un hecho que no se puede cambiar con nada. Entonces, es incógnita, es instantánea, pero es inminente. ¿Cómo será esto? Es la pregunta. A ver, ¿cómo? ¿Cómo va a suceder? Bueno, a la pregunta de cómo será, hay actitudes y acciones que debemos estar observando, que van a venir acompañados con todo esto, lo que es el arrebatamiento. Lo primero que tiene que haber es, vamos por favor nuevamente a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, les pedí que no quitaran el dedito de ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ahí nos vamos a concentrar lo que resta del mensaje. Debe haber una actitud, escúcheme bien, si tú ya sabes que alguien va a venir, por ejemplo, voy a utilizar esta ilustración. Teníamos conocimiento que en el mes de diciembre, ¿sí?, iba a venir la mamá de Macarena, la esposa de Joanán. Y entonces, ¿qué hiciste, Maca? ¿Te preparaste? Ahorraron, prepararon su casita, pusieron una cama, porque queríamos recibirla, ¿no? Entonces se manifestó en una actitud de espera, pero se manifestó también en acciones para decir, qué bueno que estás con nosotros. ¿Sí o no? ¿Qué haces tú cuando estás a la expectativa de que alguien va a venir a tu casa? Te preparas, ¿no? Entonces, mi amado hermano, prepárese para la venida de ese glorioso día cuando venga su Señor y Salvador. Prepárese. Prepárese. ¿Cómo debe prepararse? Bueno, eso es algo interesante. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que lo ignoren. La primera actitud es, por favor, hermano, no lo ignores, no lo olvides, no lo tomes como algo que no es importante. Ignoramos aquello que no nos interesa. Yo te quiero pedir el día de hoy, por favor, el regreso de nuestro Señor es inminente. No lo ignores, que te interese. Tómalo en cuenta, apúntalo ahí. Mira, ¿a quiénes les gusta todavía llevar agenda? Ponlo en el primer día del año, es decir, ojo, tengo que estar atento porque el Señor puede venir. Ponlo ahí. Debo estar atento porque el Señor va a venir. Oye, ¿cuándo va a venir? No sé, pero yo sé que va a venir. Nos programamos, nos entrenamos, nos ejercitamos. Esto debe ser más importante porque el Señor, tu Salvador, va a venir. No quiero que lo ignoren. Dice, acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no estén tristes. Mi amado hermano, esto no es causa de tristeza. Ay, ¿qué va a pasar? Gócese. Va a venir su Salvador. Dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con los suyos a los que durmieron en él. Entonces debe haber dos tipos de actitudes. Primero, no seamos ignorantes y tampoco no seamos desconfiados. Creamos y confiemos que Dios va a venir. ¿Qué otro tipo de actitud? Dice, quienes estemos
o estén vivos, verán resucitar a los muertos en Cristo, dice versículo 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, mi amado hermano, debemos tener una actitud de expectación y no de temor. ¿Qué va a pasar cuando veas que de repente alguien se levanta? ¿Oh? ¿Te va a asustar? ¿O vas a alabar al Señor y decir, Señor, estoy listo cuando tú digas? Porque en ese momento también vamos a ser arrebatados. Amén. Amén. No debe haber temor. Dice versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escúcheme, mi hermano. Es su Salvador, el Señor, el que va a descender por usted. No va a mandar un ángel, no va a mandar emisarios, no va a mandar absolutamente a nadie. Por eso Jesucristo les dice a sus apóstoles, hey, cuando empieza a ver las señales y de repente por ahí se diga, yo soy el Cristo, no le crean, porque no va a venir el Cristo así. El Cristo va a venir de arriba. ¿Se acuerdan cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo? Que la mayor parte de los apóstoles estaban mirando hacia arriba porque ya había sido ascendido y de repente ven a un ángel y dice, ¿qué buscan allá arriba? Dice, al que se fue, no se preocupen, porque así como se fue, va a regresar. Así como se fue, va a regresar. Entonces, si se levanta por ahí uno, ¿verdad? Ahí, no sé por qué lugar, yo soy el Cristo, si no le crean, porque yo voy a venir en las nubes. Qué interesante, ¿no? Y qué silencio tan ilustrativo. Así tenemos que estarlo esperando. Con gozo, con alabanza, porque dice, es el Señor mismo que va a descender por su esposa, por su novia, la va a recibir. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y los que estemos vivos o estemos vivos en aquel entonces, seremos transformados y en ese momento seremos arrebatados juntamente con ellos. Iremos a las nubes, al cielo, para recibir al Señor y estar para siempre con Él, cuando menos durante este tiempo. No sabemos cuánto tiempo es, porque lo que se viene más adelante, durante estos 7 años, lo vamos a estar observando aquí con Él. Por eso es que argumentamos, mi amado hermano, que nosotros somos pretribulacionistas. Suena como rompecabezas. ¿Qué quiere decir? Nos vamos antes de la tribulación. Y esa iglesia organizada, apóstata, superficial, mediocre, que no quiere que ser sin falta de fruto, ella sí va a estar acá. Esa sí va a estar ahí. Y déjenme decirles algo interesante. Porque cuando también en este periodo va a haber personas que van a resucitar, pero para ser atormentadas en la tribulación. Entonces, pues usted tiene la oportunidad de creer o no. ¿Qué debemos hacer a la luz de estos hechos inminentes? Bueno, primero debemos vivir, como decía yo al principio, sobria, justa y piadosamente, atento a lo que va a suceder. Debo estar alerta, una mente cuerda, una mente sana. Debo estar atento, porque mire lo que dice más adelante en el versículo 18. Por tanto, dice, aliéntense unos a otros con estas palabras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer la iglesia? Alentarnos. Mire, hermano, muy probablemente podremos ignorar acerca de esto y decir, ¿sabes qué? Pues a ver qué es lo que sucede. ¿No quieren venir a la iglesia? Que no vengan. ¿No quieren leer la palabra de Dios? Que no la lean. ¿No quieren estar siendo discipulados? Que no quieran. Total. Yo me voy y ellos se quedan. Como que es una actitud demasiado egoísta, ¿no? Por eso la iglesia
En la iglesia se debe predicar esto precisamente. La iglesia sana, la iglesia verdadera, mira al futuro. Y tenemos que observarlo, tenemos que meditarlo para alentarnos unos a otros en amor. Si tú ignoras esto, mi amado hermano, corres un grave riesgo. Si tú no escuchas la palabra de Dios y no aceptas a Cristo como tu Salvador personal, corres el grave riesgo de quedarte y vivir en ese gran tiempo de tribulación. No porque la salvación se pierda, no. Tienes que asegurarte que efectivamente eres hijo de Dios. Tienes que asegurarte que efectivamente estás siendo productivo en la obra de Dios. Y de esa manera, mi amado hermano, te aseguro que cuando escuches la trompeta, en ese momento estarás ante la presencia de Dios. Quiero decir esto de una manera muy seria. No estamos diciendo esto por alarmistas o por generar temor, sino porque verdaderamente hay amor de Dios y queremos que tú también disfrutes de la eternidad con Dios. ¿Es un hecho que va a suceder? Sí, sin duda. Pero es necesario que tú también estés consciente de lo que está sucediendo. Los tiempos que estamos viviendo son cada día más complejos y más complicados. La iglesia, tristemente, está más enfocada en su programa, en sus acciones, en lo que está diciendo, en la imagen, que salir y compartir el Evangelio y la palabra de Dios. La iglesia está más enfocada muchas veces en una organización. Y mire, déjeme decirle, no es mala la organización, pero cuando esto se antepone al principio fundamental del por qué Dios instituyó la iglesia, que es alcanzar al mundo, entonces pierde su objetivo. Y entonces empezamos a preocuparnos por instalaciones, empezamos a preocuparnos por imagen, empezamos a preocuparnos por alcanzar más gente aunque sea en la red, y entonces estamos desviando nuestro propósito fundamental. Mi amado hermano, vivimos tiempos sumamente difíciles. Si tú no tienes la seguridad de que cuando el Señor venga, participarás de ese glorioso día, mi amado hermano, haz un alto y dile al Señor Jesucristo: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que mi pecado me mantiene alejado de ti, porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están separados y destituidos de la gloria de Dios. Y claramente en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú consideras, escúchame bien lo que voy a decir, que tu pecado te impediría ir con Dios, pídele perdón. Dile: Señor, perdona mis pecados. Señor, te suplico en el nombre precioso de tu Hijo Jesús que me perdones. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Padre, no lo hago por temor, sino por convicción. Quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Acepto, Señor, que moriste en la cruz por amor por mí y que tienes el poder de transformarme y hacerme tu Hijo. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te recibo, Padre, como mi Dios, como mi Señor. Y quiero que cambies y transformes mi vida para participar contigo, Señor, de ese día glorioso. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así con el rostro inclinado.
déjalo ahí. Habla con Dios y dile, con tus propias palabras, dile, Señor, manifiéstate en mi vida. Que ese pecado, Señor, que he venido arrastrando por tanto tiempo, Padre, tú, Señor, lo quites, que sea sacrificado, que sea crucificado en tu cruz, para ya no vivir más en él. Si tú hiciste esa oración en este momento, nadie ve, solamente ve Dios. Si tú hiciste esa oración, por favor, levanta tu mano, me encantaría orar por ti. Levántala y baja. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, amén. Padre Santo, tú has sido testigo, Padre Eterno, de quién, Señor, ha hecho esta oración, Señor, de un corazón contrito y venirte a pedir perdón. Padre, ayúdalo, Señor. Ayúdanos, Padre, a no vivir más en pecado. A estar atentos, Señor, de ese glorioso día, Padre. Y si antes tú vienes por nosotros, qué hermosa seguridad, Señor, de estar frente a ti. Porque como decía Pablo, es mucho mejor estar contigo, Padre. Padre, gracias por tu iglesia vive. Gracias, Señor, porque tu amor se manifiesta día a día. Te pido por esta tu iglesia, Señor, que tu Santo Espíritu nos siga nutriendo de tu bendita palabra. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Mi amado hermano, los invito dentro de 8 días, vamos a empezar a ver lo que va a suceder en este tiempo. Qué tan difícil va a ser. Así es que Dios me los bendiga.